fue inaugurado el año pasado. En cuanto al parque eólico Metapán, no se obtuvo acceso a la información porque también se le expresó que la información se reservó. Este proyecto viene desde muchos años atrás. Como podemos ver, la primera reserva se hizo en 2015 y después por 7 años. Cuando se cumplieron esos 7 años, en 2022, la reserva fue prorrogada por 5 años más, como establece la ley. Por lo tanto, se reservó la reserva de este proyecto va a ser, mejor dicho, por 12 años, como podemos observar en la respuesta que nos ofreció CEL. Y nosotros verificamos el portal de transparencia y efectivamente encontramos el índice donde constan estas reservas de los dos proyectos. Es decir, durante 12 años no se podrá conocer ni siquiera el avance de la información, el monto destinado, ni la empresa a la cual se le adjudicó, al menos en cuanto a la información que se publica en los portales de transparencia. Por lo tanto, tampoco se obtuvo este proyecto en ninguno de los 46 puntos posibles. Finalmente, como a manera de síntesis, comparando estos datos con los obtenidos en el monitoreo anterior, mencionaba nuestro director ejecutivo en un inicio que tuvimos a bien evaluar los mismos proyectos para ver si hay un avance o un retroceso en el nivel de transparencia. En ese sentido, la tabla muestra los datos, el puntaje que obtuvo cada proyecto en 2023 y el puntaje obtenido en 2024. Este puntaje está sintetizando los dos puntajes obtenidos, tanto de transparencia activa como transparencia reactiva, que fue la respuesta que brindaron las instituciones. Quiere decir que en 2023, por ejemplo, el Aeropuerto del Pacífico obtuvo 0 puntos de los 46 y en esta ocasión obtuvo 16 puntos de los 46. Lo que queremos mostrar es si esos proyectos aumentaron, si se encontró más información o si las instituciones brindaron más información o si se brindó menos información respecto del año anterior o si se verificó menos información en el portal de transparencia. En general, los datos muestran, en cuanto al promedio de información a la cual se tuvo acceso, es una disminución de 5 puntos. El año pasado se verificó o se consultó en promedio 13 y ahora únicamente fue 8 puntos. Queremos mencionar que una de las causas principales por las cuales existe una disminución en el acceso a la información en este monitoreo es que en el año anterior se tuvo acceso al sistema de compras públicas, que es Comprasal, donde las instituciones deben publicar la información también relativa a estos proyectos, todas las contrataciones y adquisiciones. Antes o el año anterior podríamos entrar con mayor facilidad a este sistema y nosotras verificar la información. En esta ocasión, con la nueva ley de compras públicas, Comprasal sigue funcionando, pero nosotras no nos permite ingresar al sistema porque tendríamos que registrarnos prácticamente como si fuéramos un proveedor o alguien que va a participar en el proceso de contratación y licitación. En ese caso, nosotras no pudimos tener acceso y es una de las causas por las cuales los datos se han disminuido, porque el año anterior algunos proyectos, aunque las instituciones no habían publicado la información en el portal de transparencia o no la brindaron, en Comprasal pudo identificarse. En este caso, la verificación se limitó más a los portales de transparencia y a lo que las instituciones dijeron. Por lo tanto, al tener acceso a únicamente al portal de transparencia, los datos son más, se han visto disminuidos, como podemos mencionar. Existe una disminución de 5 puntos. La causa principal de la disminución o al bajo promedio de acceso a la información, como ya ustedes pudieron observar en todos los proyectos, es que la información es reservada y por lo tanto el oficial nos dice no le puedo brindar la información. También observamos, por ejemplo, algunos proyectos que son 6 proyectos, 5 o 6 proyectos que el resultado se mantiene y es justamente porque la información reservada. Eso nos dijeron el año anterior, eso nos dijeron este año y eso nos seguirán diciendo todos los años
que cualquier ciudadano solicite la información, porque como ha sido reservada por 7 años, mientras eso no se cumple o mientras la información no sea desclasificada, pues el oficial de información no la podrá brindar. Entonces, estos proyectos se mantuvieron en el mismo resultado. Hay otros proyectos, los relativos a los que tienen que ver con las carreteras que fueron ejecutados por el MOP, que disminuyeron hasta 19, 20, 19 o 15 puntos. Esto también tiene que ver que el año pasado se encontró información en Comprasan y en esta ocasión no se encontró información en el portal de transparencia del MOP. Por lo tanto, al no haber encontrado esos contratos y documentación anexa, los resultados han bajado. En transparencia reactiva, que es la respuesta que las instituciones nos dieron, únicamente se tuvo acceso al 11% de información y de la verificada en los portales de transparencia únicamente es el 26%. Esto significa que del 100% de la información, los 23 parámetros que hemos evaluado, los porcentajes o el nivel de transparencia es bajísimo porque ni siquiera se llega a un 50%. ¿En qué se traduce esto? En que la ciudadanía no puede conocer datos muy básicos como dónde se encuentra ubicado el proyecto, cuál fue el monto, mucho menos la empresa a la cual se le adjudicó la obra. Esto es lo que podemos señalar. Mencionaba también en el caso de las construcciones en redondel de integración, que es la que presenta un mayor aumento. El año pasado no obtuvo ningún punto porque la información era inexistente, según expresó el FOVIAL, y en este caso aumentó a 16 puntos porque nos remitieron el enlace. En síntesis, vemos que la información sí presenta algunas variaciones porque la institución o ya no la tiene publicada en su portal de transparencia o se movió a un apartado diferente y por lo tanto no pudo encontrarse fácilmente. A manera de conclusiones, lo que podemos decir del informe es que existen bajos niveles de transparencia activa y reactiva. En general, ustedes pudieron observar que de las 11 solicitudes de información que nosotros remitimos a las instituciones sobre los 23 proyectos, en la mayoría lo que las instituciones nos dijeron es: no le puedo proporcionar la información porque está reservada por 7 años. Por lo tanto, se vulnera el derecho de acceso a la información porque en algunos de estos proyectos, cuando se decretó la reserva, únicamente se cita alguna de las causales de la ley por las cuales la información se puede reservar, pero no se da una mayor explicación o justificación de por qué la información se está reservando. De los 23 proyectos evaluados, sobre 14, que son el 60%, no obtuvieron ninguno de los 23 puntos en transparencia activa. Es decir, que sobre estos 14 proyectos no identificamos ningún tipo de información en el portal de transparencia. Si yo como ciudadana quiero saber cuánto se invirtió en este proyecto, el Hospital El Salvador, la BINAES, y verifico el portal de transparencia, significa que me quedo sin saber nada sobre ese proyecto porque no ha sido publicado. 14 proyectos no obtuvieron ninguno de los 23 puntos. Y en transparencia reactiva, que fue las solicitudes que hicimos a las instituciones, el dato es peor aún. Son 17 los proyectos, que son el 74%, sobre los cuales las instituciones no brindaron información por la causal que mencionaba, que la información ha sido reservada. Únicamente 6 proyectos, las instituciones nos dijeron: aquí está la información, nos brindaron el contrato, nos brindaron alguna información, o como el caso del INDES, pudieron observar que nos dijeron: la información ya ha sido publicada, verifíquela usted en el portal de transparencia. Solo 6 proyectos nos dieron una resolución o una respuesta más favorable que nos permitió identificar algo de esa información.